Agenda Vital. Equilibrio entre el cuerpo y mente. La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos. Son las 12:33 minutos del mediodía. Dentro de todos los exámenes médicos que se le debe hacer a un bebé, la pesquisa neonatal podría ser tal vez el más curioso. También es conocida como la prueba del talón. Es una herramienta que permite, a partir de una prueba sencilla realizada en una muestra de sangre del talón del bebé, sobre el papel de filtro del recién nacido, la detección de enfermedades y que no presentan síntomas clínicos en el momento del nacimiento, pero que producen alteraciones bioquímicas que sí pueden ser encontradas por medio de análisis específicos. Precisamente para conocer acerca de las características de esta llamada prueba del talón, de esta pesquisa neonatal y ¿qué impacto, qué importancia tiene hacérsela en las primeras horas de vida del bebé? Vamos a conversar hoy con la doctora Elvia Badel, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctora Badel, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Agenda Éxitos. Le saluda Unaya Amenábar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Amenábar. Muchísimas gracias por la invitación y a su gentil audiencia por escucharme, por permitirme estar con ustedes. Bueno, pues muy interesados en saber la importancia de esta prueba del talón y que se hace, además entiendo que en las primeras 48, 72 horas de vida del bebé. ¿Por qué es tan importante hacerlo tan temprano, tan en las primeras horas de vida? Sí, esto es un diagnóstico que se le hace a los niños para hacer un tamizaje de enfermedades que pudieran resultar raras y de clínica viable, ¿no? Porque se basa de enfermedades que son errores innatos del metabolismo. Ellos son frecuentes, pero no tan frecuentes. Más o menos 1 sobre 500 recién nacidos vivos lo presentan, ¿no? Pero sin embargo, muchos de ellos no presentan manifestaciones clínicas. Una de ellas, que a lo mejor a usted le puede parecer conocida, es el hipotiroidismo. Sí. Un bebé recién nacido puede tener pocas características, tiene que ser un médico muy acucioso para que se dé cuenta que tiene la lengüita más grande, que tiene los ojos un poco inflamados, tiene una hernia umbilical, en fin, como para hacer el diagnóstico de entrada. Por eso son una serie de enfermedades que a través de este sencillo tamizaje que se hace con la prueba de talón, una muestra de sangre, podemos hacer los diagnósticos precozmente y sobre todo iniciar el tratamiento. Una de ellas, por ejemplo, es la galactosemia, que es uno de los muy raros casos donde el bebé no puede tomar la leche de la mamá y muy prontamente habría que darle otro tipo de alimentación, ¿comprende? Entonces, bueno, estamos muy contentos porque la doctora Mahfoud, que es una de las doctoras que se encarga de trabajar en esto, en el Instituto de Ideas, que creo que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estamos retomando estas pruebas de ideas para poder hacer el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo, ¿verdad? Y esto resulta porque es como un error que hay, como lo dice su nombre, en una actividad enzimática, y entonces en el metabolismo empiezan a producirse desechos tóxicos que pueden afectar al bebé. En nuestro país, anteriormente se hacía la prueba y se diagnosticaban una serie de enfermedades. Yo recuerdo cuando me dieron a mí esa clase en el Hospital de Niños JM en Los Ríos, una de las personas que nos dio la clase, su nieto hizo hipotiroidismo y por eso agregó la prueba de hipotiroidismo a estas pruebas para hacer el diagnóstico muy prontamente, porque si usted es un niñito que nace con hipotiroidismo le da la hormona enseguida, no pasa nada. Pero si no está enseguida, puede tener hasta retraso mental. ¿Qué tipo de enfermedades, perdón doctora, qué tipo de enfermedades se detectan a través de esta prueba y por lo que es tan importante hacer el examen? Ya nos había hablado del hipotiroidismo, pero ¿habrá otra enfermedad que se puede detectar a través de esta prueba? Sí, el hipotiroidismo es una de ellas. Aquí en el país, actualmente solamente están haciendo para 3 enfermedades. El tamizaje se hace para el hipotiroidismo, para descartar una que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, que el bebé tiene un problema en las glándulas suprarrenales y no produce suficientes esteroides y entonces hay como un hermafroditismo, los genitales son ambiguos, ¿verdad? Pero
que se le hacen las pruebas a este bebé y el cariotipo es sumamente importante, porque también hemos tenido esos pacientes, es sumamente importante tratarlos compatible con la vida perfectamente bien, se ubican en su sexo normal, niñas o niños, y tienen un desarrollo normal. Ahora, y eso, digamos, se puede definir en ese momento, digamos, se puede encauzar para que tengan un sexo definido. Claro, Amenábar, porque uno le hace su eco genital y ve los ovarios, hace el examen físico y ve la vagina, se le hace el cariotipo y se ve que la niña es XX, y ya con eso usted sabe que es una niñita, y lo único que tiene que hacer es darle el suplemento que le hace falta, del esteroide que le hace falta, y está listo. Igual en el caso de los varones, ¿no? Eso sí. ¿O es más igual. un tema más femenino, digamos? No sé, se presenta más en casos de niñas. Se presenta más en caso de niñas, Okay. en el caso de supercogénito se presenta más allí, pero también se puede presentar en varones, eso no es problema. Entonces hay otras más raras como la galactosemia, la enfermedad de jarabe de arce, que el orine tiene un sabor dulce, y otras enfermedades más. Pero lo que le quiero decir, bueno, por lo menos aquí estamos haciendo 3 y estamos trabajando para que se hagan más, Dios quiera que sí. Pero cuando uno pregunta un poquito más allá de las fronteras de Venezuela, por ejemplo, en Latinoamérica, las pruebas se hacen para 10 enfermedades. Entonces, mire lo que estamos dejando de diagnosticar. Estamos dejando de diagnosticar 7 enfermedades. Y luego, cuando usted sube un poquito y va al norte, en el Estados Unidos, depende del estado donde usted vaya, con ese tamizaje le hacen 56 o 52 enfermedades. Wow, o sea, un mapa completo de tanto de la salud presente como futura posiblemente, ¿no? Enfermedades que podrían surgir más adelante si no se atacan en el momento de estas primeras horas de vida. Sí, y ojalá me dé tiempo de contarle esto. Claro. Como ha habido pacientes que se han ido, y bueno, ya uno tiene cierta edad, en estos días me llamó una señora que migró a España, muy nerviosa porque en la prueba había tenido otro bebé. Yo le vi un bebé que tiene ahorita 17 años. El otro bebé que acaba de tener, le hicieron esta prueba de talón, y en la prueba de talón que le hicieron a este bebé, resulta que hicieron el diagnóstico de tenía ausencia congénita de L-carnitina. Yo no sé si usted ha escuchado, L-carnitina es un aminoácido que uno toma cuando hace ejercicio, que uno puede tomar. Entonces, bueno, cuando ella me dice esto muy desesperada, yo digo, wow, hasta L-carnitina lo pueden ver allí, ¿no? ¿Y qué ocurre si una persona tiene la L-carnitina baja? No sé qué tipo de enfermedad genera. Pues los músculos no se desarrollan bien, cuando pasa horas sin comer, puede o sea, cuando come poco, no puede hacer ayunos prolongados porque se desgasta mucho la masa muscular y puede tener, claro, acuérdense que el corazón es un músculo, el corazón es un músculo, y todo va a funcionar pues muy lentamente y le va a costar caminar. Pero solamente con suplementarlo ya está bien. Entonces a mí siempre me gusta ver el vaso lleno el lado lleno del vaso de agua, ¿no? Y yo le digo, no vale, pero escúchale, primero ese diagnóstico aquí en Venezuela me hubiese raspado porque no te lo hubiera podido hacer. Y qué bueno que tienes carnitina y la puedes tomar. Entonces, bueno, se alentó un poco y le dije, además, lo mejor que puedes hacer es darle lactancia humana, porque con la lactancia humana tu bebé va a estar bien. Como a la semana me llamó feliz que le habían llegado los resultados definitivos, porque le habían llegado unos resultados que sí tenía cierto nivel de L-carnitina, y ya feliz que todo había estado bien. Pero fíjese lo que es un país del primer mundo, ¿no? Que pudieron detectar eso temprano, y después también se dieron cuenta que no, que realmente el bebé sí producía L-carnitina y estaba bien, no necesitaba suplemento. Pero bueno, vamos hacia ahorita en el Congreso de Pediatría que vamos a tener nosotros en septiembre. Invité a la doctora Mahfoud, porque siempre nos es importante que la doctora nos oriente sobre lo que está haciéndose aquí en el país y por dónde van las investigaciones, ¿no? Y que eso nos anime a todos a seguir pidiendo la prueba de talón. Yo recuerdo que hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar como pediatra, yo empecé mi ejercicio profesional en Ciudad Bolívar, y yo llevaba las pruebas de ideas de aquí hasta allá, y eran muchas más enfermedades las que se diagnosticaban en ese entonces que las que se diagnostican ahorita. No sé por qué eso se deslindó del hospital, pero lo ideal como sugerencia es que los niños deben salir de las maternidades con su vacuna BCG, con su vacuna de hepatitis B, con este tamizaje neonatal y con otra prueba que es importantísima, que es la prueba de emisiones autoacústicas, para garantizar que el bebé escucha. Porque no es igual un bebé que uno hace el diagnóstico que no escucha recién nacido, a que al año y medio, cuando empieza a hablar, uno se da cuenta que el niño no habla porque es sordo. Y ya un implante coclear a esa edad es un poco más complejo. Y voy a preguntar eso, ahí, digamos, dentro del protocolo
y eso se lo dejo para que me lo conteste luego de la pausa. Dentro del protocolo de darle de alta a un bebé en un hospital, en una clínica, ¿está previsto que este examen se tenga que hacer? ¿Es algo opcional que cada padre lo escoge o no? ¿O no se están haciendo en todos los lugares donde hay maternidades? Pero bueno, al regreso de la pausa, doctora, me contesta acerca de, bueno, qué está pasando con este examen que, por lo que nos está diciendo, es muy, muy importante para saber un montón de enfermedades presentes y futuras que puede presentar el bebé y que uno, bueno, aspiraría que ocurriera en la mayor cantidad de casos posibles. Son las 12:44 del mediodía, hacemos la pausa, seguimos con más de Agenda Éxitos y con la doctora Elvia Badel, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, a propósito de la pesquisa neonatal, o conocido también como el examen de talón o la prueba de talón. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Agenda Vital. Equilibrio entre el cuerpo y mente. La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos.
Son las 12:47 minutos del mediodía. Seguimos en la Agenda de Éxitos conversando hoy con la doctora Elvia Badel, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, a propósito de la pesquisa neonatal, lo que se conoce también como la prueba del talón. Y le dejaba pendiente un interrogante antes de hacer la pausa, doctora. ¿Este examen forma parte del protocolo en cualquier hospital, en cualquier clínica, o son exámenes que se hacen de manera opcional? ¿Qué tanto o a qué tantos niños se les hace esa prueba del talón hoy en día en Venezuela? Bien, muchísimas gracias primero por visibilizar este tema que es de suma importancia y me encanta que lo estemos revisando, ¿no? Esto debería ser institucionalizado en todas las maternidades, como le expliqué. Todos los niños que egresen de las maternidades deben egresar con su vacuna BCG, con su vacuna de hepatitis B, con la prueba de talón practicada y con la prueba de emisiones autoacústicas. Y también deben estar registrados, deben tener nombre, apellido, papá y mamá. Eso sería lo ideal, Pero ¿qué sucede? Yo le voy a hablar del interior del país, que es donde yo trabajo en Ciudad Bolívar. ¿Y qué pasa allí? Pasa que egresan del Hospital Ruiz y Páez, por ejemplo, y en el Hospital Ruiz y Páez no hacen la prueba, la hacen en un CDI que ocasionalmente hay cómo hacerla y ocasionalmente no. Y si la mamá va una vez a buscar la prueba y no está, difícilmente vuelve por la prueba en segundas oportunidades porque no entiende mucho para qué sirve esta prueba. Esta prueba debe realizarse en los primeros 21 días de vida, sería lo ideal, que se realice desde recién nacido hasta los primeros 21 días de vida. Ya en los recién nacidos tardíos no la realizamos. De manera que hay muchas oportunidades perdidas, como en otras situaciones que son realmente importantes en el país. Igual, como le comentaba, de las pruebas de emisiones autoacústicas, yo creo que no existe, y lo digo sin temor a equivocarme, un lugar público en todo el país que los niños egresen con pruebas de emisiones autoacústicas. Yo creo que no lo existe. Es impresionante cómo vamos a la deriva en eso, cómo nos hemos quedado atrás. En todo caso, ¿qué ocurre? Que los padres cuando van a la consulta del pediatra privado le pide o el pediatra se lo sugiere, digamos, es más una consulta que está ocurriendo en los centros privados. Claro, no siempre cuando los pacientes van a la consulta, uno les recuerda que tiene que hacerse la prueba de talón, que es importantísima que se lo haga, pero si el paciente va y donde va no hay el material para hacer la prueba, ya luego no va más, porque claro, es justo en los primeros 21 días que debe hacerse. Si se hace fuera de ese tiempo ya no tiene sentido hacérselo, o ya no se encuentran los mismos resultados. Exactamente. Entonces no tiene importancia. Igual, la vacuna BCG la vacuna de hepatitis B tiene menos de 50% de cobertura vacunal, justamente por eso, porque casi nunca hay vacuna de hepatitis B de recién nacido para colocársela en la sala de parto cuando el niño nace. Igual la vacuna BCG tiene una baja cobertura también vacunal, justamente por eso, porque hay pocas cantidades de esa vacuna en el país, al momento en que lo necesita el paciente. Entonces, cuando uno le dice, mire, debe volver, ya el paciente no vuelve, claro, y la vacuna de hepatitis B solamente tiene indicación recién nacido, las primeras horas después de haber nacido el bebé. Y es muy costosa en el caso de que se lo haga, unos padres le hagan ese examen al bebé en un centro privado. ¿Es costoso ese examen? Sí, muy costoso, porque primero que no va a tener todas las 10 pruebas que idealmente debería tener. Y entonces lo que hace uno es pedirle separadamente la prueba de hipotiroidismo, las pruebas para descartar hiperplasia suprarrenal congénita y las otras pruebas para complementar lo que falta, pero nunca puede hacer el tamizaje completo. La cantidad de sangre que hay que sacar es mucho mayor y el costo de cada prueba individualmente es mucho más elevado. Claro. Que con estas gotitas de sangre que se hace un tamizaje fantástico y realmente con muy poca cantidad de sangre pueden revisar todas esas enfermedades. Lo muy importante es el diagnóstico precoz. Claro, porque son exámenes que te van a permitir tener el panorama muy claro y poder tomar medidas a muy temprana edad que pudieran corregir patologías posteriores. Incluso hemos escuchado de enfermedades como Alzheimer, por ejemplo, si pudiera una predisposición a padecer Alzheimer o no. No, yo creo que no. No, enfermedades, por ejemplo, más de carácter mental, etcétera, no se pueden detectar en esos exámenes. Son errores innatos en el metabolismo. Okay. Son faltas de enzimas que por estar ellas ausentes
se deja de producir el metabolito final y se producen metabolitos que en la vía son tóxicos y la toxicidad ocurre por el acúmulo de estos metabolitos que no llegaron al final de su desarrollo, ¿comprende? Okay. Entonces, lo que descartamos es esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de una galactosemia, el bebé es intolerante a la galactosa, que es una de las moléculas que está en la glucosa de la leche de la mamá y no puede tomarla. Entonces, esto precozmente, si esto no se hace el diagnóstico, el niñito tiene manifestaciones clínicas de retardo mental, de cataratas, de una cantidad de cosas que le ocurren muy sobre la marcha, muy rapidito, ¿entiendes? Entonces es complicado porque hay que hacer el diagnóstico rapidito. Este niño no puede tomar esta leche, este niño le falta esta enzima, hay que corregirlo. Por ejemplo, la fibrosis quística, este niño tiene fibrosis quística, lo detecto desde temprano y puedo hacer con eso, darle las enzimas que necesita para evitar que haga las complicaciones, porque como no tiene esa enzima, no logra llegar al final del metabolismo del producto ideal, ¿entiendes? En el caso de que se detecte que existe alguna esa enfermedad, luego sí se puede seguir un tratamiento, al menos en nuestros centros públicos, o inevitablemente se tiene que ir a algún centro privado a que puedan corregir ese problema que surgió en ese examen o a raíz de ese examen. Una hiperplasia suprarrenal congénita se puede manejar perfectamente bien en un centro público, lo puede ver el servicio de pediatría, por supuesto, llevar su control de niño sano, la lactancia materna va a ser la mejor opción, el mejor inicio de alimentación, debe tener las vacunas completas, debe verlo el endocrino infantil para ir enseñando a la mamá cómo va a usar los esteroides, explicarle que es un niño que se deshidrata rápidamente, debe verlo también la genética para hacer las pruebas como le expliqué, el cariotipo, y demostrarle a la mamá que es una niña, en el caso de que sea una niña o un varón, debe verlo psiquiatría, debe verlo multidisciplinariamente, pero sí se puede manejar en un hospital. Sí. Hay, digamos, algún tipo de condición que se pueda repetir de un hijo a otro. Le pregunto esto porque a veces tendemos a pensar, no, bueno, mi hijo mayor no tuvo ningún problema, el segundo tampoco, entonces al tercero, ¿para qué se lo voy a hacer? Si mis hijos han salido sin ninguna de estas condiciones, sin alergia, o cada niño es individual, es específico, y tiene que hacerse el examen de todas, aunque el resto de la familia esté sana. Cada niño es individual, tiene que hacerse el examen de todas. Si la mamá tiene dos hijos sanos, qué suerte tiene. El tercero que también esté sano, vamos a demostrarlo con este tratamiento. Y bueno, sí, podemos tratarlo en un hospital. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del paciente que tuve yo con hiperplasia suprarrenal congénita, que fue en pandemia, pues bueno, ahí es más complicado, por lo menos en el interior del país, y Dios quiera que esto sirva para que tengamos esos médicos. Allá en Ciudad Bolívar no hay genetista, allá en Ciudad Bolívar hay solo endocrino infantil, de manera que los niñitos con patologías de endocrino pues sufren mucho. Allá no se hacen estas pruebas en gran cantidad, sino hay muy pocos dispositivos para hacer estas pruebas, y bueno, las vacunas faltan. No, y un estado tan inmensamente grande como es el estado Bolívar, o pienso tal vez en el estado Amazonas, que territorialmente es muy grande. Cualquier madre que vaya a lo mejor a un hospital y que tenga que volver a lo mejor a los 15 días o al X tiempo a repetirse el examen o hacerse el examen, porque en el momento que había que hacérselo no había los reactivos o no había el material para poderlo practicar, es mucho más complicado que en estados más pequeños, ¿no? Donde a lo mejor el transporte es un poco más sencillo. Pero de verdad que hay que ponerle atención a esos casos para que una vez que el niño nace y está todo bien y que pasan esas primeras horas en el hospital, puedan salir ya también esos padres con la tranquilidad de que su hijo no tiene ningún inconveniente, o si surge alguna patología, que ya por lo menos esté encaminado y se le puede empezar a dar solución, ¿no? Sí, de todas maneras, yo estoy hablando de Ciudad Bolívar capital, que es una ciudad que tiene un hospital sumamente grande, que debería ser punta de lanza del oriente sur del país en medicina, pues, porque la patología tropical que hay en el estado Bolívar es increíble, la malaria, dengue, leishmaniasis. Allá tenemos, para tener una universidad solamente dedicada a medicina tropical, por ejemplo, por dar un ejemplo. O sea, yo veo Ciudad Bolívar, cierro los ojos y digo, Dios mío, pero ¿por qué esto no es Oxford o Cambridge? Pudiera ser. ¿Qué es diferente aquí la gente? Eso es lo diferente. Absolutamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. ¿Tiene alguna red social, manera de que alguna persona que nos están escuchando pues pueda ahondar un poco más en detalle o tener más información, alguna página donde pueda ahondar en este tipo de temas? Sí, como no. SB Pediatría,
sbpediatría, arroba sbpediatría, es nuestro Instagram de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que es una corporación científica que se encarga de la educación médica continuada. Y si me permite, este sábado tenemos el primer curso de gastroenterología para pediatras, que lo vamos a desarrollar en las instalaciones de IESA, invitándolos para hablar sobre temas de gastroenterología de interés para el pediatra. Y se presentan muchos casos gastroenterológicos en niños. Claro. Siempre asocia esas enfermedades como más de adultos, pero pensar que los gastroenterólogos, pediátricos se están ocupando de eso también llama la atención, ¿no? Claro, vamos a comenzar diciendo pues que como no todos los niños toman leche materna, claro, entonces al no comenzar su vida con la leche materna comienzan los problemas de disbiosis y de intolerancia a la lactosa y de distensión y diarrea, y ahí interviene rápidamente el gastroenterólogo. Todo lo contrario, el gastroenterólogo siempre trabaja con nosotros. Además que tenemos problemas como el Helicobacter pylori de adultos, que la mamá tiene Helicobacter pylori, es asintomática, le prueba la comida al bebé y a través de la saliva, hay que convencerla que no le puede hacer eso, a través de la saliva le pega el Helicobacter al bebé y el bebé hace síntomas. Imagínate todo eso lo vamos a reflejar en ese momento. Tenemos odontólogos que nos van a acompañar para decirnos cómo se maneja eso. Tenemos nutricionistas, las dietas especiales. En 3 bloques vamos a hablar de toda la gastroenterología que el pediatra debe tener. ¿Y eso va a ser este fin de semana? Eso va a ser el sábado. El sábado. Nosotros hacemos cursos cada mes. Okay. De distintos temas, y ahorita este sábado vamos a hablar de gastroenterología. Se llama primer curso de gastroenterología para pediatras. Y toda la información a través de las redes sociales, SV Pediatría, que es Sociedad Venezolana de Pediatría. Exacto, Perfecto. @ Pediatría, y está la invitación, es modalidad mixta, presencial y online. Perfecto. Y tenemos 17 conferencistas expertos que nos van a nutrir ese día con sus conferencias. Nos quedan apenas segundos, pero me preguntan a través de las redes sociales, ¿a través de este examen de talón se pueden detectar alergias, por ejemplo? ¿Posibles alergias? No. La alergia es un proceso distinto, son otros exámenes diferentes. Sí, con las alergias otro proceso, eso podemos hacer otro programa con muchísimo gusto, pero las alergias son otro tema. Perfecto, bueno, pues lo pondremos ahí pendiente en la lista para consultarlo con usted o con cualquier otro especialista. Muchísimas gracias, doctora Badel. Muchas gracias a usted, muy amable. No, gracias a usted. Doctora Elvia Badel, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. En punto, nos despedimos, agradecemos como cada día su sintonía, su presencia allí del otro lado del receptor. Hoy nos despedimos